Vamos a estar llevando una serie de enseñanzas. Esta asignatura va a estar consistiéndose o se van a estar compartiendo 7 clases, van a ser 7 sábados, ya llevamos como quien dice el primero, pero esta es la primer clase que va a ser una introducción a la materia de Cristología. La palabra Cristología quiere decir el estudiología de Cristo. El conocer al Mesías, el conocer a Cristo, el profundizar en el estudio de Cristo. Logía significa eso en el griego, estudio, y Cristo es la persona de Cristo. Entonces, si los unimos, es el estudio de Cristo o una enseñanza, o estas enseñanzas van a estar dirigidas precisamente a poder hacer como una especie de investigación. Vamos a poder profundizar en el Hijo de Dios, en Cristo, en nuestro Mesías, en aquel que hizo posible la obra de redención a favor nuestro. Y vamos a estar sosteniendo o fundamentando esta enseñanza, esta introducción en Mateo capítulo 16, verso del 13 al 17. Mateo 16, del verso 13 al 17. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos en una ocasión en donde Cristo estaba en carne y está con sus discípulos y les hace una pregunta directa a sus discípulos. Y primero les pregunta, el pueblo de Dios, el pueblo que conoce de la ley de Moisés, que cada sábado va a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Obviamente ellos habían escuchado, ¿no? Pues, ¿con quién tú andas? No, pues. Entonces aquí ellos le responden, no, pues es que unos dicen que eres Juan el Bautista, aquí ya Juan el Bautista había muerto, ya lo habían decapitado, tenían a Juan el Bautista como un gran profeta, como alguien que había sido enviado de Dios, y dice, no, pues es Juan el Bautista. Quizás Juan el Bautista resucitó en ti, dicen, algunos otros dicen que eres Elías, porque haces grandes milagros, algunos otros dicen que eres Jeremías, porque nos invitas al arrepentimiento, o algunos otros dicen que eres alguno de los profetas, que eres profeta, que eres un hombre de Dios, que eres un hombre temeroso, y así lo tenía el pueblo de Dios en general. Y después Jesús les hace una pregunta aún más directa, como diciendo, y ok, eso es lo que dicen la mayoría del pueblo, y tú, que eres más cercano a mí, que has caminado conmigo de una forma más íntima, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo? Y aquí ya no vemos que ellos dijeron, aquí ya nada más yo creo que hubo un silencio y de repente como que hubo ahí una luz y Simón Pedro empieza como a interrumpir ahí el silencio y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquiera diría, bien Pedro, respondiste bien, pero aquí después Jesús nos revela algo. Y este es el propósito de esta asignatura. Lo que nos debemos llevar en esta hora a casa para que nosotros podamos entenderlo. Quizás Pedro pudo haber dicho, ¿verdad? Que tengo conocimiento, pero aquí Jesús nos revela algo.
que esto no lo pudo haber dicho Simón o Pedro de sus propias palabras, sino fue porque le fue revelado. No de carne y sangre, no fue porque fue una buena idea que le surgió a él, porque aquí Cristo en el verso 17 reafirma que para poderlo conocer como realmente Él es y quién es Él, esto no es por revelación que viene de carne o sangre, es decir, de cualquier ser humano, sino tiene que venir de un regalo, viene de Dios y es un regalo que nos concede y ¡pum!, de repente se nos abren los ojos de nuestro entendimiento para ver cómo Dios ve al Hijo y dar testimonio de quién es el Hijo y nosotros poder comprender, aunque sea en una pequeña dimensión, quién es Él. Y ese es el propósito de esta asignatura. Es que una cosa es tener a Jesús como un buen profeta, como un buen hombre, como alguien a quien seguir, como alguien que hace milagros, como, mi Salvador, alguien que me ayudó. Un hombre temeroso de Dios, como alguien que es importante, como alguien que tiene poder, como alguien que tiene autoridad en Dios. Y así lo tenía la mayoría del pueblo de Dios, que en teoría conocía la Escritura. Y después aún encontramos que aún de los más íntimos todavía había y aparecía un signo de interrogación, porque veían a Cristo en forma de hombre. Pero de repente los ojos de Pedro fueron un poco abiertos para poder ver a Cristo, no como un simple hombre mortal o como uno de nosotros o como alguien que tiene cierto don de Dios, sino para poderlo ver a Cristo en su divinidad, en su magnificencia, en su gloria, para poder decir, Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, el propósito de esta asignatura es poder irnos a casa y poder decir, Señor, yo necesito que abras mis ojos para poder conocer al Hijo desde tu perspectiva, desde tu cosmovisión, desde tu forma de ver las cosas, porque yo puedo tener un entendimiento, el pueblo puede tener un entendimiento, incluso la gente que se dice que está más cercana a ti puede tener un entendimiento, pero en realidad el conocer a Cristo en su gloria, solo eso se lo concede el Padre a quien Él quiere. Es por revelación. No sé si recuerdan, pero los rollos de antes, las cámaras de antes, tomabas una foto y era un rollo. Y muchas veces uno tomaba la foto y luego ya iba a revelar, es decir, a que pudiera verse ahora sí manifestado las imágenes que se tomaron ahí en esa cámara, para que ahora sí uno las pudiera ver y a veces no, pues el rollo se veló. Aunque uno hiciera todo, tomara las fotos, se pusiera para la pose, aunque uno estuviera dispuesto a capturar ese momento y fuera al estudio fotográfico a que le revelaran la foto a veces, no, pues no está revelado el rollo, está dañado el rollo y aunque uno quiera, aunque uno lo busque, aunque uno haga lo que tenga que hacer y aunque uno se mueva y tenga acción, cuando el rollo no se puede revelar, el rollo se echó a perder y todo lo que se hizo es en vano. Así sucede con la Escritura, cuando Dios no nos concede que se nos revele a Cristo en su gloria. Los fariseos, el estudio tan profundo que tenían de las Escrituras y no alcanzaban a ver y entender quién era Cristo. Incluso lo mataron porque él decía que él era el Hijo de Dios. No lo mataron por hacer los milagros, no lo mataron que en ocasiones por envidia, porque había resucitado a Lázaro, porque podían ver que Dios respaldaba a su autoridad con las obras, pero principalmente lo mataron porque él se hacía hijo de Dios. Y para eso ellos eran una blasfemia, porque se ponían en el mismo lugar y en el mismo, con la misma naturaleza que el Padre, y para ellos esa era una aberración. Y cualquiera puede decir, tenían la Escritura. Los primeros 5 libros de la Biblia, a lo menos los fariseos,
se lo saben de memoria, te lo recitan de memoria, y aún así, Dios no les había concedido poder ver a Cristo, quién era Él. Entonces, el propósito de esta asignatura es poder saber que, para empezar, en contraste de conocimiento con los fariseos, nos falta mucho. Y que estamos en desventaja. Eso no es del que quiere y del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia y a quien Dios se le quiera revelar. Entonces, por eso la fe no es de todos. Y esta asignatura tiene que ver con esto de saber que no va a ser en nuestra fuerza, que tiene que ser un regalo que viene del cielo, que viene de Dios diciendo, abro tus ojos. Recuerdo a ese ciego que le fueron abiertos sus ojos para ver de forma natural, pero todavía no alcanzaba a ver quién era Cristo, y le preguntaron, oye, ¿quién fue el que hizo un milagro en tu vida? No, pues, lo único que sé es que es de Dios. Podía reconocer y llegar a un entendimiento donde no, pues Él fue el que me sanó, me abrió mis ojos naturales. Hasta que de repente Jesús se le presenta y le dice, yo soy el Mesías. Las escamas de sus ojos naturales, así como fueron quitados en lo natural, también sucedió ese otro milagro en donde las escamas de sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo ver a Cristo en su gloria. Y eso es un milagro, eso es algo que no puede ser concedido por fuerza humana, por naturaleza humana, aunque sea el mejor predicador aquí enfrente, el mejor maestro, el mejor catedrático, el mejor preparado. Tiene que ser Dios haciendo el milagro de abrir nuestros ojos para poder ver a Cristo en quién es Él, en su esencia, en su gloria, y poderlo ver más allá que un hombre, poderlo ver más allá que un mortal, poderlo tener más allá que alguien en quien al estar cerca de Él tenemos un beneficio. Ahora podemos ver y entender cuando alcanzamos a ver que esto es mucho mayor que cualquier otro regalo. El milagro de poder ver a Cristo en su grandeza, en su gloria, en la gloria que tenía antes que el mundo fuese, es solamente un regalo de Dios. Entonces, el propósito de esta asignatura es orar y clamar, ir a nuestra casa diciéndole a Dios, Dios, concédeme conocer a Cristo, para no solo tenerlo como la mayoría de la gente afuera lo tiene, para no solo tenerlo como la mayoría de la gente, aún incluso dentro del pueblo de Dios lo tiene. Ah, no, pues ¿quién es para ti Cristo? No, pues sí, es mi mejor amigo, amén. Sí, es mi salvador, amén. Sí, es mi sanador, amén. Pero Él es más que eso. Él es el Hijo del Dios viviente. Oremos y clamemos para que el Padre nos conceda la revelación de quién es Cristo. Para de esa forma poderlo valorar, poderlo estimar, poderlo tener como nuestro tesoro, como nuestra riqueza. Una de las cosas que yo he visto es que dentro del pueblo de Dios, como no se tiene esta revelación y solo se conocen los beneficios que hay en Cristo, el día que esos beneficios son quitados, viene el desánimo, viene el tropiezo, viene el ya no querer seguirlo. Incluso cuando el Señor se manifestó en una ocasión, cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, el que no come y bebe mi carne y mi sangre, dice que muchos que lo seguían, lo dejaron de seguir, porque decían, dura cosa soy esta. Los 5,000 lo seguían por los beneficios, pero contados eran los que realmente estaban dispuestos a morir por el Señor. Incluso Pedro, después de tener un poco, de saber un poco, de haber tenido esta pequeña revelación de quién era el Hijo de Dios, a la hora que Cristo fue crucificado, lo traicionó, huyó. Dice que todos, excepto Juan,
lo abandonaron. ¿Por qué? Porque aún su entendimiento no había sido del todo abierto para poder ver a Cristo en su gloria y poder entender que Cristo en su gloria es de valor eterno y que no entra, no se compara en lo absoluto con el valor de incluso toda la creación junta que ha existido sobre la faz del universo en valor. Si uniéramos todas nuestras vidas, todas las buenas obras, todos los seres que han existido sobre la faz de la tierra y le pudiésemos dar un valor, no se comparan en lo absoluto con el valor de Cristo. Por eso, poder decir, entrego mi vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no es fácil cuando no se tiene una revelación de la gloria de Cristo en su divinidad. Y cuando no hay esto, estamos muy limitados en nuestra fe. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios por un interés, por un beneficio, pero no por quién es Él. Por quién es Él, por quién es Él en su esencia. Por eso Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es el Padre quien nos permite conocer a Cristo. Y no estoy limitando y no estoy juzgando a aquellos que tienen un entendimiento limitado de Cristo. Es un proceso de crecimiento. Pero así como los discípulos entraron en un proceso de crecimiento y vieron, se asombraron cuando el Señor convirtió el agua en vino, se asombraron al ver los milagros, se asombraron al ver que resucitaban muertos, empezaron a asombrarse, pero después el Señor se muestra más en su gloria cuando Él les dice literalmente, el que en mí cree, tiene la vida misma. Fue cuando lo vieron en gloria que aún la muerte no lo pudo retener y que Él trasciende la misma línea del tiempo que dijeron, ¡oh! Y entendieron, es que Cristo, como dijo Juan, es desde antes de todas las cosas. Él no nació o existió desde María, no. Él desde antes de todo lo creado ya existía. Entonces vemos las afirmaciones de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es divino. El verbo se hizo carne, pero el verbo es Dios, el verbo Cristo es divino, es de valor infinito, no se compara en lo absoluto. En Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, a los más acercados, a los más allegados, ¿ustedes acaso también se quieren ir? Y nuevamente encontramos a Pedro haciendo la misma afirmación en Juan 6:68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, pues ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Solamente alguien que es eterno puede dar palabras eternas. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo único que nos va a mantener firmes en nuestra fe es alcanzar a entender que Cristo es más allá que nuestro Salvador, que Cristo es más allá que un buen hombre, que Cristo es más allá de alguien de ser digno de llevar su ejemplo, que Cristo es más allá de un profeta, que Cristo es más allá de alguien que tiene poder y autoridad, que Cristo es más allá que un ser celestial como quizás los ángeles, porque algunos otros lo tenían como un ser angelical. Cristo es más allá que un ángel, Cristo es de carácter divino. Y eso es lo único que nos va a mantener en fe para que el día de mañana que nuestra fe sea aprobada, quizás incluso hasta la muerte podamos decir, mi sangre no es nada comparado con la sangre que Cristo derramó, porque la sangre del valor de Cristo es de valor infinito y mi sangre
es finita, mi sangre no tiene relevancia. Por eso dice la Escritura que todos aquellos que no están dispuestos a amar al Señor por encima de madre, padre, hijos, esposa, incluso que su propia vida, si no están dispuestos a perder su vida por causa de Él, no son dignos de ser llamados sus discípulos. Entonces, esta enseñanza es para aquellos que alcanzamos a entender que necesitamos de esta revelación del Hijo, para, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir en esta vida, poder estar firmes en nuestra fe. Es por revelación y solo por revelación que podemos conocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Es solo por revelación que podemos ver a Cristo en su gloria. Y eso, aunque queramos, si Dios no nos lo concede, es un milagro que Dios tiene que hacer en nuestros ojos espirituales para poder ser considerado de aquellos que podemos dar testimonio de Cristo en su gloria. Y de esa manera poderlo valorar por encima de todo, por encima de cualquier cosa conocida, por encima de cualquier amor, por encima de nuestra propia persona, por encima de todo lo natural. Porque Cristo trasciende todo lo creado, es decir, Cristo está por encima, Cristo está más arriba, trasciende, es por encima de todo lo creado, todo lo conocido, todo lo natural, todo lo que quizás en algún momento consideramos como importante. Cristo está por encima de eso. Y lo que buscamos con esta asignatura es ser bien intencionales. Es amar y valorar al Hijo de Dios por sobre todo y todos, de acuerdo o conforme al aprecio y estima en donde Dios Padre tiene a su Hijo. Entendiendo que su valor, el valor de la persona de Cristo lo trasciende o está por encima de todo. Cristo es la perla de gran precio. Es esa perla que está escondida. Es esa perla que aunque queramos y nos queramos abrir la Biblia y comernos toda la Biblia, si Dios no nos concede revelación, son solo letras, letra que mata. Pero cuando viene Dios Padre por medio de su Espíritu y nos revela a Cristo, la Escritura toma sentido y ya no son solo letras, entendemos que es de quien habla la Escritura de tapa a tapa, es de una persona y es de Cristo. Incluso la salvación del hombre, gloria a Dios por la salvación. Yo soy en pro de compartir de los beneficios de la salvación de Dios, el perdón de pecados, la sanidad interior que hay dentro de ello, la sanidad espiritual. Todo eso tiene su lugar y nos hace también ver cuál es nuestro valor como seres humanos, que también tiene su lugar, porque la Escritura dice que no tengamos un concepto más bajo del que tenemos que tener, sino el que debemos tener, pero tampoco un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y a veces como seres humanos que estamos en un extremo o en el otro, a veces estamos con un concepto más bajo del que debemos de tener, y el Señor ahí es cuando empieza a hacer su obra y nos dice, eres aceptado, eres amado, eres querido, pero también se llega el otro extremo en donde es una línea muy delgada, que después de ya estar con el Señor y tener esos beneficios y saber que somos amados, nos brincamos al otro extremo en donde nos ponemos en un alto más concepto del que tenemos que tener. Y le empezamos a quitar el lugar de importancia al Señor y empezamos a ocupar su lugar, aún dentro de la iglesia.
Y ahí es cuando ya Cristo no es el centro, cuando ahí Cristo no es lo más importante, sino ahora es el hombre. Ah, pon la alabanza que al hermano le gusta oír. Ah, pon la alabanza. No, es que esa canción no me gusta, hermano, esa canción no la toqué. La adoración es para el Señor. La gloria es para el Señor. Eso es una línea muy delgada. Yo soy de las que ama compartir de la salvación del hombre, pero hay que entender que la salvación del hombre no es solo con el fin de rescatar al hombre de su estado caído, sino la intención principal de la salvación del hombre es que Cristo sea glorificado y podamos entender cuán grande es Él para que nos haya venido a salvar a seres tan insignificantes como nosotros. Dicho de otra forma, Filipenses, quizás me van a faltar palabras, lo voy a parafrasear, pero dice la Escritura que Cristo, siendo Dios, siendo divino, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para nosotros poder tener salvación. Pero después dice el propósito final, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos gusta mucho el, sí vino a salvarme, murió por mí, amén, pero en primera instancia el Señor murió para glorificar al Padre, y cuando Cristo glorifica al Padre, el Padre también glorifica a su Hijo. Y la intención de toda nuestra salvación es entender que es para su gloria y para entender que el que se debe llevar el reconocimiento es Él, y es para centrarnos en su misericordia, en su grandeza, en su favor, en su justicia, pero a la vez en poder ver que Él, siendo Dios, se hizo y tomó forma de hombre y se despojó de esa gloria que tenía, no reteniéndola. ¿Quién hace eso? Solo Él. Da un ejemplo muy burdo, pero si nosotros vemos a las hormigas, pues fácilmente las podemos pisar. Si alguien te dice, no, pues ¿cuánto me pagas por una hormiga? Pues nada. Vamos a imaginar que esa hormiga está condenada a muerte y que yo fui el creador de esa hormiga. Yo diría, pues si la dejo en esa condición, pues ¿qué pasa? No? Si muere, que muere. Pero el Señor dijo, yo siendo creador voy a tomar forma, como quien dice, es un ejemplo, ¿no? De hormiga, para tomar su lugar y salvarlas. El Señor no tenía necesidad de hacer eso, pero sin embargo lo hizo para poder mostrarnos la capacidad de amar, de misericordia, de paciencia, de comprensión que Él tiene. Y dice que tomó forma de hombre y se humilló, pasó por la muerte para podernos dar salvación. La hormiga, sin el Creador, no es nada. Dios sin la hormiga sigue siendo Dios. Nuestro valor es nada comparado con el valor del Señor. Y la sangre de Cristo es de valor infinito. En una ocasión se le preguntó a un hombre, es que yo no entiendo, usted me viene a hablar de un hombre que murió, pero ¿cómo la vida de ese hombre pudo comprar la salvación de todos? Y ahí el maestro respondió y dijo, gracias por hacer ese comentario. Y dijo, ¿por qué?
El valor de la sangre de ese hombre no era un simple hombre mortal, era la sangre del Dios mismo viviente y su valor es infinito. Por eso Él tiene, su valor es tal que aunque todos los hombres juntos, vamos a decir, juntemos a todas esas hormiguitas juntas, el valor no es nada comparado y por eso el valor, la sangre de Cristo fue lo suficientemente valiosa para poder comprar a todos nosotros que estábamos en una condición perdida. Entonces, la intención de esta materia, de esta asignatura, es poder amar, valorar, estimar al Hijo de Dios por sobre todo y todos, de acuerdo al aprecio y estima en donde Dios Padre lo tiene. Si a alguien Dios ama, por encima de todo, ese es su Hijo. Dicho de otra forma, dando testimonio a la hora del bautismo, dio testimonio y dijo, estaba descendiendo la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre Cristo. Y después una voz se escuchó desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Amén, Dios nos ama a nosotros y nos ha dado un valor. Pero cuando brincamos la línea, esta línea tan delgada, y estimamos más nuestra propia vida que la vida del Señor, empezamos a desplazar el valor de Cristo y empezamos a vivir una vida como creyentes centrada en el hombre, egocentrismo, aún usando la escritura y no todo gira en torno a Cristo. Aquí a quien se le da más importancia es al Señor, aquí a quien se le glorifica es el Señor porque Él es de valor infinito, porque Él no es como yo. Él es 3 veces santo, Él es omnipotente, Él es omnisciente, yo soy finito. Sí, el Señor me ama, gloria a Dios. Me siento amado por Dios, gloria a Dios. Dios me ha dado un valor, sí, pero yo no estoy por encima de Él. Y lo que Él desea hacer conmigo, hágase su voluntad. Los verdaderos hombres de Dios entendieron este principio porque estuvieron dispuestos a menospreciar su vida hasta la muerte por la causa del Señor. Y ahí es cuando nos damos cuenta si realmente estamos o no estamos por Dios. Dicho de otra forma, en versículos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? La caída del creyente, y hablo del pueblo de Dios, empieza cuando empezamos a usar la escritura y empezamos a reinar, a gobernar, a enseñorear y no dejamos que Él tenga el primer lugar. Somos solo siervos de Cristo. Y Él en humano nos ha dado ejemplo. Él vino a servir y a dar su vida. Y fuimos llamados a seguir sus pisadas como hombres, porque como hombre también nos puso ese ejemplo. El problema es que muchas veces no queremos venir a servir ni dar nuestra vida por el Señor y mucho menos por los hombres. Y esto en lo práctico, a lo menos yo estoy reprobada. Tiene que ser diariamente Dios impartiéndome de su sabiduría, de su revelación, para poder diariamente entregar mi cuerpo como un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios. Sabiendo que eso no va a ser ni más ni menos a mi salvación, que eso no va a ser la causa para yo ser salva, no. La causa para la que yo he sido salva, por la que yo he sido salva es por Cristo y solo Cristo. Y lo demás es solo gratitud y reconocimiento a Dios. Entonces, esa es la intención con esta asignatura, poderle dar la importancia a Cristo que Él tiene, para que seamos bien cuidadosos de no brincar a tener una más alta estima de nosotros mismos de la que debemos tener, porque si no, eso va a mantener nuestra fe
inestable, a veces fríos, a veces calientes. Cuando uno entiende quién es Él, uno se cuadra porque alcanza a ver honrar al Hijo para que Dios Padre no se enoje. Un temor reverente, un saber que con la vida la vida de la palabra que el Señor nos llama a tener no es un juego, sino que ciertamente como hijos de Dios vamos a ser disciplinados. Porque hay de nosotros, si pisoteamos, si no valoramos al Hijo de Dios, la sangre de Cristo. Esa es la intención de esta asignatura. Ahora, ¿quién es Cristo para Dios el Padre? ¿Cómo Dios el Padre ve a Cristo para nosotros poder comprender un poco más y poderlo tener en el valor que Cristo tiene y que realmente les? Vamos a ir a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, lo primero, lo que está en primer lugar de toda creación. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si nosotros pudiéramos tener una conversación profunda con Dios Padre, Él nos diría, debes comprender algo, hijos míos. Quiero que lo tengan en claro, hijos míos. Y sería esto. Para Él. Todo lo que el Padre ha hecho ha sido con un motivo y ha sido para Cristo, para la gloria de Cristo, para la exaltación de Cristo, para que su Hijo sea levantado, para que Cristo sea reconocido, para que Cristo sea tenido como lo que Él es, lo más importante. Entonces, si el Padre nos dijera algo sería Magris, don Toño, don Armando, Lauris, Ana Laura, Ivonne, todos los que van a estar escuchando esta enseñanza serían, debes de tener siempre en claro, si hay algo en mi corazón, es mi hijo, yo todo se lo he dado a él, absolutamente todo, incluso la salvación del hombre, es en el concepto en el que a él lo tengan, porque dice la Escritura que a todos los que lo recibieron a él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos injertados a esta familia en la fe por motivo o por causa de Cristo, para que como hijos de Dios en gratitud podamos entender, es que yo tengo un hermano mayor y si yo puedo agradar al Padre, yo sé cómo lo debo de agradar y es siempre dándole lugar al primogénito, al Dios no creado, aquel que está en el mismo lugar que el Padre, aquel que es antes de todas las cosas. La mayoría de la gente tiene un entendimiento de Cristo que existió desde María, pero no alcanzan a entender que Él es antes de todas las cosas, antes de que el mundo fuera, antes de que la tierra existiera, antes del principio, antes de Génesis 1:1, antes de todo, incluso antes del tiempo, ya Cristo estaba. Cristo es el que sostiene, sustenta, sostiene todas las cosas, entre ellas nuestra vida. Cristo es la cabeza del cuerpo. Pensemos un poco en eso. Tenemos manos, tenemos pies. Podemos movernos.
Pero usted quítele la cabeza a alguien, muerte cerebral, y el cuerpo no tiene vida. Incluso el cuerpo sin la cabeza no tiene vida, y yo he conocido que si hay cabeza y no hay cuerpo, hay vida. Yo he conocido gente que le han cortado una pierna y sigue teniendo vida. Le han cortado un brazo y sigue teniendo vida, pero usted quite la cabeza y ningún miembro del cuerpo tiene vida. Así sucede con nosotros. Cristo es la cabeza del cuerpo. Un creyente no tiene vida si no está Cristo. Cristo sigue teniendo vida, incluso si no hubiese cuerpo, porque Él es la vida misma. Cristo es la cabeza del cuerpo. Por Cristo nos movemos, por Cristo somos, por Cristo andamos, por Cristo somos lo que somos. Toda nuestra existencia depende de Cristo. Y si en una congregación, aquí lo hablo porque dice iglesia, habla como cuerpo de Cristo, dejamos afuera al Señor, esa asamblea está muerta en vida. Tiene que estar Cristo para que haya verdadera vida. Si no está Cristo, no hay nada. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, o el primero que resucitó. Él en todo es el primero, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar, el lugar más alto, el lugar más estimado. Dios, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo pensaste así? Porque a mí me agradó. Porque yo soy complacido. Yo me complazco en mi hijo. En nadie más, solo en mi hijo. A él le di toda plenitud. Él está lleno del Espíritu Santo, él está lleno del temor del Señor, del espíritu de conocimiento, del espíritu de sabiduría. Él posee la plenitud de Dios y por ende los mismos atributos que Dios Padre. Es también co-creador con el Padre, porque aquí él dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Y esto es también una de las cosas que nos debe de ser digna de asombro. Ese Dios divino, ese Hijo del Dios viviente, de carácter divino, con todas estas características, estuvo dispuesto a reconciliarnos, a traer una restauración del ser humano con Dios. Siendo el ser humano absolutamente nada. El verso 20 es digno de asombro en Colosenses 1. Porque este Dios del que nos habla, verso 15, verso 16, verso 17, verso 18, verso 19, fue aquel que hizo posible la reconciliación por medio de haber tomado forma de hombre, ser semejante a nosotros, y dice semejante porque Él no es como nosotros. De hecho, la palabra santo significa, Él es diferente a nosotros. Se hizo semejante tomando forma de hombre, pero Él es Dios, Él es divino, Él no es como yo, Él no es como usted, Él es el Hijo del Dios viviente. Fue por medio de su sangre que trajo la paz mediante su cruz, mediante su muerte. Este Dios, en toda su gloria, este es el Hijo de Dios en toda la extensión de su palabra, que nos quedamos cortos porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder describirle en su esencia tal como Él es, pero la palabra nos muestra un poco y a la medida de la soberanía que Dios nos permita entender quién es Él y a la vez nosotros poder entender quiénes somos nosotros.
Poder ver que no hay comparación alguna. Él es Dios, yo soy un hombre, simple hombre. Él es divino, Él es eterno, Él es perfecto, Él es 3 veces santo. Él trasciende por mucho, por todo, a toda la creación, a todo ser creado. Y por ende a Él le debemos, como dice ahí, la preeminencia. Si algo nos quisiera decir el Padre es que jamás se te olvide por quién vives y para quién vives y de quién dependes. Y tu vida consiste en glorificar solo a uno, a Cristo, porque de esa forma yo como Padre voy a ser también glorificado. La Escritura dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Si vemos que en teoría hay obra o manifestación, entre comillas, del Espíritu Santo, glorificando o dándole relevancia o realce a un hombre, hay que tener cuidado, porque el hombre puede perder pisada, aún estando en las cosas, es más, voy a decir en las cosas del Señor, pero no en el Señor, porque aquel que realmente está en el Señor, le da la gloria solo a uno, le da la importancia solo a uno, es alguien que alcanza a entender, es que aquí lo que se cante no es para mí, es para Él, que Él sea glorificado. Ah, lo que aquí no es para que me hagan sentir bien, no, aquí es para que Él sea agradado, para que Él sea levantado, aunque mi adoración no lo va a hacer más grande a Él, porque Él no necesita de mi adoración. He entendido que para eso yo nací, para adorarlo a Él, glorificarlo solo a Él. Juan, aún teniendo el entendimiento, la revelación de Apocalipsis, se postró hasta en un ángel, con un ángel. Y hasta el ángel le dijo, no, adora a Dios. Los cánticos que están en Apocalipsis adoran a Dios y al Cordero que fue inmolado. Los 24 ancianos, los seres celestiales, todo lo que aún ni siquiera podemos alcanzarlo, imaginar o entender, rinde adoración a uno solo. Y en esto son celosos. Adora a Dios, le dijo, el mismo ángel le dijo a Juan. Como creyentes podemos caer en, sin darnos cuenta, estar adorándonos a nosotros mismos. Estar buscando agradarnos, incluso utilizando la palabra de Dios, poniéndonos en primer lugar antes que al Señor. Y por eso la importancia, la intención de esta asignatura es tener cuidado, porque ninguno está exento de caer. Ninguno está exento de tropezar. Que seamos de aquellos que somos conscientes de que amén, Dios nos ama, nos ha reivindicado, nos ha aceptado, nos ha hecho llamar amigos, pero nunca jamás caer en el extremo de amarnos más a nosotros mismos que al Señor y empezar a tomar su lugar. Porque solo Él es Dios y porque solo Él es infinito y nosotros somos mortales, seres imperfectos, necesitados de un Dios. Cristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos vida prestada. Me voy a poner un ejemplo muy natural para poderlo ilustrar, pero al día de hoy mi padre me prestó su carro, pero es prestado. El dueño de ese carro es mi papá. Es prestado. El día que él me pida su carro es de él, porque es prestado, no es mío. Bueno, el dueño, de esa misma forma, el dueño de la vida es Dios, es Cristo.
Yo soy la resurrección y la vida. El día que el Señor no lo pida, no es mía, pues es de Él. El día que el Señor nos pida la vida de nuestros seres, o el ser quizás más amado naturalmente hablando, me lo prestó, pero no es mío, es de Él. Vamos a poner el ejemplo de nuestra propia vida. Nosotros tenemos vida prestada, pero quien es la vida misma es Él. Por eso nosotros tomamos de lo que Él es, pero he ahí su valor. Él es la vida misma. Nosotros tenemos vida de Él, vida prestada, pero Él es la resurrección y la vida. Y Él nos promete algo, que todo aquel que confía en Él, aunque pasemos por la muerte, todos vamos a tener una cita en alguna ocasión con la muerte si es que el Señor no viene y nos levanta en las nubes. Pero todos. Pero esta es la promesa del Padre. Que aunque estemos muertos, viviremos. Y es de Cristo también, porque Él es la vida misma. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto se lo dijo a María y a Marta. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído. Y después dice algo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Fue cuando entendieron, tuvieron esta revelación del Padre, que pudieron entender de, esto aquí es pasajero, esta vida aquí es muy corta, estamos de paso, nuestra vida no es nada. Vale la pena vivir, incluso morir por el Señor. Dicho de otra palabra, Pablo dijo, mi vida es Cristo. Era alguien que confesó con sus labios. Todo lo que tenía por importancia como riqueza lo estimado por basura, por el conocimiento de Cristo. Entendió que todo lo de aquí, todo lo terrenal, todo lo natural, en valor tiene su lugar, no es malo. También Dios habla de ello y muchas veces nos da instrucción y consejo y gloria a Dios. Pero el vivir es Cristo. Nuestro tesoro es Cristo, nuestra riqueza es Cristo. Me sigan mis hijos, no me sigan mis hijos, yo sigo a Cristo. Me juzguen o no me juzguen, yo sigo a Cristo. Es alguien que ha entendido la revelación de Cristo en su gloria como el Hijo de Dios viviente. Incluso el concepto que Dios tiene del Hijo es que al Hijo le ha dado el Padre todo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el concepto en el que tengamos al Hijo va a depender toda nuestra eternidad. Lo digo por Juan 8:23, es decir, el Padre nos está diciendo, mira, en el concepto en el que tú tengas a mi Hijo es el concepto en el que va a depender si realmente vas a ser digno de entrar al reino de los cielos o no. Y esto está en Juan 8:23. Y le dijo, 8:23 y 24. Jesús está dando testimonio de quién es Él. Dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 24. Por eso les dije que moriréis en sus pecados, porque si no crees que yo soy, en tus pecados morirás. Es decir, les está diciendo, si tú no alcanzas a entender quién realmente soy yo, vas a ser juzgado y vas a tener muerte, porque el Padre me ha dado todo juicio. Y en el concepto en el que tú me tengas va a depender tu eternidad y tu entrada al reino. Por eso les dice, si no crees que yo
soy. Y me encantaría que leyeran en su casa el contexto de esto. Le está diciendo a los fariseos, a la gente que creía conocer de Dios, que sentía cierta como garantía de que iba a entrar al reino por sus obras, por lo que conocía de Dios. Pero aquí Jesús les dice, mira, si tú no crees que yo soy, si tú no crees que solamente tu salvación depende de mí, si tú no crees lo que la Escritura dice de mí, vas a morir. Y vas a morir en tus pecados. Porque el pecado más grande es la incredulidad del Hijo de Dios, como lo que Dios ha estipulado y ha dicho de él mismo. El pecado más grande es el rechazo del Hijo de Dios. Para con el Padre, es decir, a todo aquel que lo recibió, entrada. A todo aquel que lo rechazó. Porque el Padre le ha dado la importancia a su hijo. Tú recibes a mi hijo, eres bienvenido. No recibes a mi hijo, no lo aceptas, no confías en él, no lo tienes como tu todo, no eres digno de entrar al reino de los cielos. ¿Quién es Cristo para Dios? Es todo. Para Dios Padre. Es todo. Y aquí puse un ejemplo muy rápido, no voy a abordar mucho tiempo, lo voy a explicar rápidamente por cuestión del tiempo para no tomar más del tiempo debido. Pero le voy a dar la explicación. Todos sabemos Génesis 1:1, es un ejemplo. La tapa habla de nosotros, amén, de los beneficios de la salvación, amén. La Escritura habla de ello, amén. Pero lo que habla la Escritura de tapa a tapa, en primera instancia es de uno, Cristo, y lo vamos a leer desde el verso 1 y vamos a ver el último versículo, el último capítulo de la Biblia que también habla sobre uno, y vamos a ver como un ejemplo de quién realmente apunta toda la Escritura. Y no es de otro más que de Cristo. Y va a ser un ejemplo muy práctico. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vienen unos numeritos, ese es el Strong. Ustedes saben que Génesis es una traducción que ahorita leemos al español, pero el original está escrito en hebreo. Entonces, estos numeritos son el Strong en donde ya viene en hebreo. Génesis en el hebreo se llama Bereshit, que quiere decir principio. Principio. Es decir, todos sabemos que Génesis habla del comienzo de todas las cosas, el principio de todas las cosas, y el versículo 1 habla sobre cómo Dios creó los cielos y la tierra. Pero en la traducción original podemos profundizar aún más y perdemos de vista algo súper importante, porque desde Génesis 1:1, es decir, desde Bereshit 1:1, la Escritura nos habla de Cristo. Y aquí voy a dar el ejemplo. Lo voy a leer en hebreo. Es Bereshit Barak. Principio creó. En el hebreo no existen las son palabras concretas. Entonces dice principio Barak, Elohim, es decir, Dios. Y aquí viene algo que en nuestras traducciones no vienen, pero en el original sí vienen, y es una letra Aleph y Tab. Esta letra en el hebreo es la primera letra del hebreo y es la última letra del hebreo. Así como en nuestro abecedario la letra A es la letra número 1, en nuestro abecedario la última letra es la letra Z, en el hebreo la primera letra es la Aleph y la última letra es la letra Tab. Entonces aquí dice, principio creó Dios cielos y tierra. Pero pasan por alto estas dos letras. Y estas dos letras, si nosotros vamos, ¿qué significan? Significan Cristo. Desde el versículo 1 de la Biblia, el Señor nos presenta a Cristo en las Escrituras. Aleph, Tab. La primera letra del alfabeto hebreo, la última letra del alfabeto hebreo. Y vamos a ver quiénes son. ¿Quién es?
Aquí viene en el alfabeto hebreo, en el original. Ahorita vemos las letras en hebreo, pero antes eran pictografías, eran imágenes. La Aleph y la Tav, la última letra. El buey era la Aleph, significa líder, el primero, la primicia, y también la Tav era, ellos dibujaban una cruz o una tachita, y ellos sabían que significa una marca, una señal o pacto. Pero todos sabemos qué significa la cruz. Ahora vamos a ver qué dice la escritura en Apocalipsis. Aquí está Cristo hablando. Cristo como judío hablaba hebreo. Y aquí la traducción la traducen en griego. Pero si vamos, fíjense qué es lo que dice. Cristo hablando. El último capítulo de la Biblia, ya vimos la primer hoja de la escritura y vamos a la última hoja de la Biblia. Y está Jesús aquí hablando. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Está Cristo hablando y después Él se presenta como Él. Yo soy Él, Aleph y la Tav. Aleph, Tav. Está diciendo, yo soy el que habla, el principio. Está haciendo referencia a Génesis 1.1, a Bereshit 1.1. El primero y el último. Desde Génesis 1.1 encontramos a Cristo en el original. Principio creó Dios. ¿Quién es el yo soy? El Aleph y la Tav, el Alfa y el Omega. Dios y el Mesías, el Hijo del Dios viviente, desde Génesis 1.1, y nos revela también que la última hoja de nuestra Biblia nos habla sobre una persona y es Cristo. ¿A quién apunta toda la escritura? ¿Al ser humano? No, a Cristo. Por eso el espíritu de la profecía, dice la escritura, es Cristo. Este es solo un ejemplo de cómo la escritura apunta por encima de todo y todos al Hijo de Dios. Y esta enseñanza, tenerla en nuestro corazón, es bien importante, porque en los últimos tiempos la iglesia que se va a levantar va a ser una iglesia que, como vemos en esta imagen, van a estar levantando ofrenda en la congregación, orando entre comillas, buscando las cosas de Dios, y a Cristo lo van a tener afuera. Es lo que dice la iglesia en la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que se está manifestando al hoy por hoy, en donde se le da importancia a todo, menos al Señor. Se le da importancia a todo, más que al Señor, más que a Cristo. Voy a leer los pasajes que están en Apocalipsis 3, del verso 14 al verso 21, verso 22. Apocalipsis 3, verso 15 al Apocalipsis 3, verso 22. Y esta es la importancia, por eso, como congregación, que en este lugar de reunión todos podamos saber que el lugar importante, el lugar de honor, la primer silla es para Él y solo para Él. Recuerdo, hubo veces cuando comenzamos que no llegó nadie a las reuniones, pero el Señor nos dio una paz de saber, Él está, y si Él está, no falta nadie. Y compartíamos, Víctor predicaba la enseñanza, no había llegado nadie más al servicio, pero entendimos, está Cristo, y si Él está, no hace falta nada ni nadie más. Que esté Cristo en medio de su iglesia, que esté Cristo coronado, que esté Cristo reinando en medio de su congregación. La voy a leer muy rápido. La iglesia de la Odisea, léanla en su casa, pero está hablando Cristo y dice, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, está Cristo hablando.
Era una iglesia que era tibia, claro, porque le daba valor a todo menos al Señor. Era una iglesia que estaba ni fría ni caliente, y el Señor les exhorta y le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío y caliente. Porque tú dices, y aquí vemos el problema de esa congregación, que es la iglesia que se va a manifestar en los últimos tiempos. Esta iglesia decía: yo soy rica, me he enriquecido, me he enriquecido. Era el hombre reinando en medio de la congregación. De ninguna cosa tengo necesidad. Ah, claro, pues había servido de la misma congregación, vivía en riqueza, en opulencia, estaba llena, ensimismada. Y el Señor aquí le dice: pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, claro, porque no alcanzaban a ver a Cristo en su gloria, y desnudo. Les aconseja el Señor que de ellos compre oro refinado en fuego, para que verdaderamente sea rico, vestiduras blancas para vestirse, que ungiera sus ojos con colirio, en otras palabras, que clamara al Señor para que pudiera ver. Y aquí estaba, verso 19, el Señor reprende y castiga a todos los que aman, y es celoso, claro. Dios es celoso, y el que no le da la preeminencia a Cristo, y el Señor les llama a arrepentirse. Y vean por qué, verso 20, porque el Señor estaba a la puerta, afuera de la congregación, afuera de esa iglesia, porque el Señor no tenía su lugar, porque el Señor no le daba la importancia. El Señor dice en el verso 20, estoy a la puerta y llamo. En otras palabras estaba diciendo: ábranme, déjenme entrar. Y cenaré con él y él conmigo. Verso 21 afirma en dónde está él. Él está sentado en su trono. Él es el que debe reinar en la iglesia. Y verso 22 nos exhorta y nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas congregaciones al hoy por hoy hablan de muchas cosas que tienen su lugar, pero están desequilibrados porque no le dan la importancia al Señor. Se habla más de sanidad interior, se hablan más de los milagros, se hablan más de la manifestación, se habla más del empoderamiento de la iglesia, se habla más de estrategias para atraer gente, se habla más, que no estoy diciendo que está mal, pero si no hay un equilibrio, es más, lo voy a decir hasta con temor y temblor, si no se habla más de quién es Cristo que de los otros temas, ahí quien está reinando y gobernando y los que se están sirviendo antes que ser el Señor es el mismo pueblo. El Señor tenga misericordia. Cierro con el desafío. Este es el desafío que el Señor nos reta con esta enseñanza, que el Señor nos deja, que el Señor nos da. Y el desafío es ser como Juan el Bautista. Dice la Escritura que entre los profetas no hubo un profeta mayor que Juan el Bautista. Pero vamos a ver a Juan el Bautista. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? Juan 1:7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En otras palabras, Cristo sabía, Juan el Bautista sabía que él había venido para una sola cosa: dar testimonio de uno solo.
Él dijo, yo no soy la luz, verso 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, no, esto no se trata de mí. Aquí la importancia no la tengo yo. Aquí yo no debo figurar. El que figura debe ser uno, Cristo. Yo vengo a dar testimonio de Él. Yo vengo a engrandecerlo a Él. Él debe ser el importante aquí. Porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y después vemos en Juan 1:19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él pudo haber dicho, no, pues yo soy aquí el mero bueno, yo soy aquí. Y él dijo, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. El importante aquí es Cristo, yo no soy. Yo no soy. Esto no se trata de mí, no, es Cristo. Y le preguntaron, entonces, pues, ¿tú quién eres? ¿Elías? ¿Un profeta? Y respondió, no. Él pudo haber dicho, sí, soy profeta, era profeta. Pudo haberse engrandecido ahí delante de ellos, dándose en su propio lugar. Él dijo, no. ¿Quién eres para dar testimonio o respuesta a los que nos han enviado? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Dice, yo soy la voz, yo soy solo una voz, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, de uno que abre brecha, abre camino para que solo uno pase, Cristo. Vean la humildad de Juan el Bautista, alguien que entendía, que tenía su propio conocimiento, su propia, sabía y tenía un entendimiento claro de quién era él y también quién era Cristo. Yo soy solo uno, la voz de uno que clama en el desierto. Y después apuntó a Cristo y dice, verso 27, Cristo, este es el que viene después de mí, en el que es antes de mí, es decir, en lo natural, Juan el Bautista pudo haber dicho, pues es mi primo, yo nací primero que él, pero después dice, pero él es antes de mí, es él es desde el principio, él es eterno, él es divino, tuvo una revelación de Cristo en su gloria, dice, del cual yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado, dice, hasta no soy ni digno de servirle, y yo le vi. Y nuevamente, ¿quién eres, Juan? Nuestro desafío, ¿quién eres tú? Yo no soy nadie, yo nada más vengo a dar testimonio de uno, de Cristo. Y yo le vi, verso 34, y cierro con esto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es nuestro desafío. Que cuando vean nuestra vida y quieran decirnos, no, es que tú, nosotros apuntemos, no soy yo, es Cristo quien mora en mí. Es Cristo en su gracia. Cierro en oración y concluyo con la enseñanza de hoy. Cristo nos dijo que escudriñemos las Escrituras, porque a muchos les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pues sí, yo puedo conseguir esto o aquello. Mas, sin embargo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque nos estás librando del peligro que sale hoy por hoy. Gracias, Señor, porque nos estás dando el antídoto para no tener una vida superficial, una vida espiritual superficial. Ahora entendemos que nuestra vida va más allá de nosotros mismos. Nuestra vida es para exaltar a Cristo, darle importancia a Cristo, engrandecer a Cristo. Y esa es nuestro deber. Señor, hoy respondemos a este desafío diciendo, sí, Señor. Hoy, Señor, queremos ser de esa generación, así como Juan el Bautista te vio. Somos esa generación que estamos por verte en las nubes y que estamos preparando el camino para que tú vengas
y que la gente vaya y corra tras de ti, así como Juan el Bautista lo dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. De esa misma manera, Señor, sé tú en nosotros, crece en nosotros, que en nosotros haya solo el darte el reconocimiento, que el queramos darte la fama, la riqueza, la gloria, ponerlo todo sobre ti, sabiendo que en nosotros no hay nada, Señor, comparado con tu valor, Señor. Gracias porque nos haces partícipes de este privilegio. Entendemos tu valor, entendemos que nada se iguala a conocerte y servirte y amarte, Señor. Gracias porque hoy nos animas, nos invitas a dar testimonio de que no eres solamente un hombre, un simple hombre mortal, alguien de quien tomar ejemplo, alguien de quien seguir, alguien del cual decir, sí, pues mira, puede cambiar tu vida. Eres mucho más que eso, tú eres el Dios viviente por el cual vale la pena derramar incluso nuestra vida en sacrificio por ti, Señor, si es que tú no lo pides, hacerlo así. Hoy, Señor, abre nuestro entendimiento para poder abrir la Escritura y verte, porque la Escritura da testimonio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.